La palabra del Señor ha sido leída y estamos en nuestro... ya perdí la cuenta, no sé en qué estamos. ¿El décimo será? Un décimo sermón sobre esta serie del libro de Jueces, que nos muestra un patrón bastante exacto. Vale decir, el pueblo de Dios olvidó al Señor después que murió la primera generación que había el Señor sacado de Egipto, porque había entrado a la tierra prometida, más bien dicho. Y luego esa generación olvidó quién era el Señor. Y luego ellos apostataron, siguieron a los dioses de su contexto, de su tierra, en la tierra que iban a entrar. ¿Y qué pasó después? Siguió el mismo patrón. El Señor levantó un caudillo o un grupo de caudillos para restaurar al pueblo, para llevarlo nuevamente a la obediencia y al pacto con Dios. Pero ellos, una vez más, apostataron. Eso es muy común, digamos, en el pueblo del Señor, no solo en la época de los jueces, sino también refleja nuestra propia forma de relacionarnos con Dios y con el pecado. Sansón mostró su debilidad en los dos capítulos anteriores. 14 y 15 nos muestran cómo Sansón era un hombre tan fuerte que esa fortaleza lo llevaba a tremendas debilidades. Por eso Sansón le hemos llamado el débil victorioso. Podemos ver en el 14 y en el 15 que Sansón tenía varias adicciones. Tenía adicción por las mujeres, tenía adicción también posteriormente por el amor de una mujer, pero también tenía una especie de adicción por el peligro, ¿cierto? ¿Por qué digo esto? Porque podemos ver varias hazañas de Sansón donde él se pone en peligro. Pero este último relato nos muestra lo absurdo de la autosuficiencia de Sansón, de manera que él, vez tras vez, se expone ¿a qué? A ser asesinado, a ser capturado, simplemente pareciera por un juego adrenalínico. Algo como tocar el timbre, así parte de todo. Sansón seguramente jugó al Rin Rin Arranca y esa adrenalina luego se hizo adicto y ya vemos lo que pasó en el relato del 16. Entonces hay algunos mitos sobre Sansón, ¿cierto? Que Sansón, la fuerza de Sansón radicaba en su cabello. Claramente no es así. Yo recuerdo mi escuela dominical, que yo salí de la escuela dominical de Sansón creyendo que Sansón su pelo no mantenía fuerte, ¿ya? Sin embargo, vemos que no es esa la razón de su fuerza. Vamos a considerar entonces a Sansón como derrotado por su fuerza, y en segundo lugar al Sansón que es victorioso por su debilidad, ¿ya? Entonces, en el versículo del 1 al 3 nos muestra este resumen de la vida de Sansón. ¿Y dónde va Sansón ahora? Va a Gaza. ¿Qué era Gaza? Era la capital de los filisteos. Sansón había ido a otras partes, pero ahora ¿dónde se va a meter? A la boca del lobo, a las patas de los caballos. No sé si habrá otro animal donde se puede usar en algún dicho. ¿Dónde? Yo creo que eso es muy asiático. En las patas de los elefantes, etcétera. No sé. Era muy peligroso. Andaba en metro en Santiago en estos días de coronavirus. O compraban el Express, ya, vale. Entonces, ese versículo nos dice cómo él estaba deteriorándose. Fue a Gaza
y dice que vio a una prostituta y se acostó con ella, pasó la noche con ella. ¿Qué hizo después? Después de eso, dijeron, Sansón vino aquí, lo que hace es levantarse antes de la hora que estaba prevista, saca las puertas y se las lleva al APA como 60 kilómetros al hombre. O sea, Sansón, díganme, ¿cómo contribuían esas hazañas a la salvación de Israel al volver a la obediencia? Sansón es el primer solitario, el primer juez solitario. Todos estaban trabajando como en grupos, quedaron con los 300. La época de Débora con el nombre de la historia, no me acuerdo del Barak. Estaba, de hecho yo creí que era el nombre de Barak, no me acordaba el nombre, era mezquino Barak. Entonces, y Sansón aparece en escena como un hombre solo, con un nacimiento anunciado, ¿cierto? Con una consagración especial, porque él era un nazareo, ya lo dice allí. Entonces, este giro que da el versículo 4 nos dice lo siguiente. Dice que Sansón estaba acostado a medianoche, y ¿quiénes son los que ahora, él estaba peleando con perros chicos, ¿cierto? Como con 30 en un carrete, ya me dan los 30 vestidos, no sé qué, y otro va, le quita los vestidos a otros, se los da, etc. Era como una cosa bien de matonaje, nada muy político. Pero ahora están los jefes haciendo un plan porque vieron e identificaron la debilidad que tenía por Dalila Sansón. Entonces van y le ofrecen mucho dinero a Dalila para que le haga revelar el secreto de su fuerza. Anteriormente ya había habido un intento para que le revelaran algunas cosas. Entonces, la osadía de Sansón, la imprudencia fue aumentando. Curiosamente, el significado de Dalila se llama la débil o la debilitada. Es muy significativo porque allí está la gran debilidad de Sansón por el amor de esa mujer. A todos se les vino la canción, ¿no? Por el amor de una mujer. No sé qué más dice así, ¿no? Los jefes entonces creían que era algo externo, que era una cuestión mágica. Entonces, dinos cómo, ¿qué hacemos para que él pierda su fuerza? Y Sansón creía lo mismo. Creía que era algo automático. ¿Y qué le contó? Le cuenta que es superbo. Bueno, es curioso esto que le cuente que es superbo. Dalila tenía algunas razones para traicionar a Sansón. Primero, tenía ambición. ¿O no? Ella se le había ofrecido y cada hombre, cada mujer tiene su precio. Ese era el precio de ella. Se lo pusieron encima y ya ella dijo, voy a hacer revelar este secreto a Sansón. También por una posición social. Claramente ella subía en la posición social entre los filisteos en este asunto, haber sido aquella que hace que Sansón, el enemigo de los filisteos, quien los asediaba, quien los acechaba, quien los mataba, iba a ser destruido por una mujer. ¿Saben qué? No es raro que Dalila quiera traicionar a Sansón. Pero sí, lo raro es que Sansón, a pesar de que él sabía que estaba llevando un juego peligroso, siguió jugando aquel juego y no se fue del lado de esa mujer. ¿Cuándo hubiese sido el momento de dejar a Dalila? ¿Creen ustedes? Después de la tercera mentira, ¿no? Sí, pues después de la tercera mentira. Ese era el límite. O sea, le dijo una cosa, no era. Le dijo otra cosa, no era. Le dijo otra cosa, no era. ¿Y qué pasó con Sansón?
dice que le insistía tanto que él se quería puro morir. Quería morirse, le había dejado chato con eso. Pero ya, si lo dejó chato, ¿por qué Sansón no dijo, ¿sabes qué, Dalila? Fue un juego, hasta aquí llegamos porque yo no te voy a revelar el secreto de mi fuerza? Y se va. No, Sansón quiso quedarse allí y revelar su secreto. ¿Saben por qué? Porque él tenía una dependencia sexual con aquella mujer. Y cuando ella le dice, fíjense cómo le dice, ¿cómo puedes decir que me amas? Bueno, si no confías en mí. ¿Es verdad esto, no? Que el amor necesariamente lleva a la confianza. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Sí o no? ¿Es verdad? ¿Por qué? Porque cuando yo amo también confío. Amamos al Señor, confiamos en el Señor. Lo que pasa es que Dalila, con esta verdad que todo corazón humano sabe que existe, manipula el corazón de Sansón. Y Sansón se dejó, bueno, era muy torpe y se creyó a esta manipulación. Entonces, como lo presionaba todos los días con esto, si lo amaba o no la amaba, Sansón no quiso decirle ya, no te amo. ¿Por qué? Porque perdía su identidad, su fuente de placer y no quería perderla. No vemos a Sansón relacionándose con mujeres hebreas. Era bueno para las filisteas, para las cananeas, para quien sea, menos para las hebreas. Y de hecho el papá le dice, oye, ¿y no hay ninguna doncella, mujer aceptable entre tus hermanas, nuestros parientes, o acá que no pueda? Que me gusta la no sé cuánto. Y fue. Y se casó y llevó todo un atado con el papá. Luego aparece Dalila en escena. O sea, él estuvo siempre jugando un juego personal. Nunca estuvo jugando el juego de Dios. Nunca estuvo participando allí de manera consciente. Vemos en el relato que ciertamente Dios sí utiliza toda esa debilidad de Sansón para su triunfo, pero sus fortalezas, sus aparentes fortalezas, lo llevaron a la derrota. Sansón entonces fue atrapado por eso y por su autosuficiencia. Aquí quiero decir algo. Sansón era nazareo, ¿cierto? ¿Qué significaba eso según el libro de Números? Consagración. No debía tomar, ¿qué cosa? Vino, sidra, whisky, ron, cerveza, pisco, aperol, chicha, incluso pasas. No podía comer. Algunos dicen que era una especie de consagración en sí mismo por los alimentos, pero hay algunos que dicen que era la desmarcarse de las costumbres de los paganos. Lo otro que tenía que hacer era no tocar ni un cadáver, nada, ¿cierto? Y no cortarse el pelo. Aquí vemos un episodio donde hay un largo nazareato, o sea, de por vida. Samuel también puede haber sido un nazareo de por vida, pero cuando un judío, un hebreo, hacía este pacto o este voto de nazareo, se apartaba, se purificaba, etc. Había todo un proceso para ser nazareo y eran 30 días, un año, etc. ¿Ya? Una especie de consagración especial al Señor por un tiempo determinado. En este caso no. Él era nazareo e iba a morir siendo nazareo. Entonces, Sansón se preguntó lo siguiente: yo fui a ese banquete. En el original, leyendo unos especialistas, dicen que esa palabra es la reunión para tomar vino.
como en griego se llama el simposio. Cuando uno va a un simposio, originalmente iban a puro curarse. Ahora van a estudiar esas cosas, pero antes era curarse. Entonces, una reunión para tomar vino. O sea, Sansón violó el voto, lo violó. ¿Y qué pasó? Siguió en sus hazañas personales, ¿o no? Matando un león, después haciendo una especie de dije cadáver, ¿cierto? Tocó cadáver, o sea, mató al león, luego le sacó la miel, se la comió, el del panal que estaba en el vientre del león, le dio a los papás, no sé qué. Era un sacrílego. Hacía lo que quería. ¿Tocó cadáver? Sí. ¿Hubo purificación? ¿Según el relato? No hubo purificación. ¿Siguió? Entonces dijo, el Señor, o tal vez no, dijo, yo no he perdido la fuerza bebiendo vino, no he perdido la fuerza tocando cadáveres. Entonces, ya, si me corto el pelo, ¿qué va a pasar? Nada. Si ya no pasó nada. El Señor ya no me disciplinó, sigue conmigo, o esta fuerza es mía, Él me la dio, yo la administro como quiero, así que lo hago para mi uso personal, para conquistar chicas, filisteas, obvio, y etcétera. O sea, Sansón era un contumaz con cara de ministro, con cara de siervo del Señor, pero desobedecía permanentemente, cara dura. Entonces lo único que faltaba para perder la presencia del Señor es que su cabeza fuera raspada. Y cada vez que cuando el narrador nos dice que y vino el Espíritu Santo sobre Sansón, es como si Sansón no fuera consciente. Me queda la impresión de que Sansón no fuera consciente de que el Espíritu del Señor venía sobre él. Porque él decía una mentira y después ¡pah! Se sacaba las cosas, las cuerdas, no sé qué. Parecía un juego, una especie de toreo. ¿Entienden el término? ¿Entendéis? El toreo. De torear al Señor como que, mira, yo hago esto, tú sigues aquí respaldándome. Si es que sabía aquello. Entonces, Sansón fue derrotado por su propia fuerza. El hecho de que haya sido un juez y con una fuerza tan tremenda, lo que hizo fue llevarlo por un camino personal de autosuficiencia, donde de manera tangencial podía o no servir a Dios, podía o no salvar al pueblo, podía o no llevarlo a la obediencia. Fíjense que no hay rastro de que Sansón quiera aquello. Entonces su propia fuerza, su propia derrota fue por su propia fuerza personal. Y es así como cada uno de nosotros, cuando hemos creído que hacemos las cosas y que vivimos la vida y que peleamos contra nuestro pecado y que hacemos cualquier cosa solos, vamos directo a fracasar, porque no podemos solos. Sansón, aunque a lo mejor estaba inconsciente de que Dios estaba allí, o sí, pero parece que él siempre manifestó que era una cuestión que le pertenecía y que él lo hacía como bien le parecía. ¿No se ve reflejado en Sansón que aquellas cosas que Dios le ha dado lo han derrotado? ¿Que aquellas cosas en que el Señor lo ha bendecido son aquellas cosas las que lo han apartado del Señor? Yo creo que sí. ¿Se han fijado aquellos que dicen que no, es que yo tengo un carácter fuerte? ¿Qué significa un carácter fuerte según nuestro vocabulario? A ver, alguien que
Choro, alguien que imprudente. tenga carácter fuerte, choro, Imprudente. imprudente, que las dice nomás. ¿Qué más? Carácter fuerte, ¿cierto? Explosivo. Explosivo, Que no se mide sus palabras. no mide palabras. ¿Y cómo vemos cuando la persona dice, no, es que yo tengo un carácter fuerte? Lo dice, no, es que sí, yo tengo un carácter fuerte. No, ¿cómo lo dice? Con orgullo yo tengo un carácter fuerte. Habitualmente esas personas son derrotadas por ese carácter fuerte, que en realidad se transforma en una debilidad, porque desobedece permanentemente, porque ofende permanentemente. Y así, ponga el ejemplo que quiera para ver cómo las fortalezas que nos ha dado el Señor se han transformado en nuestras propias derrotas, en nuestra propia debilidad. En segundo lugar, Sansón es victorioso por su debilidad, ¿cierto? Llegamos al versículo. Quiero retroceder solo un poco. Fíjense lo que dice Sansón cuando se despertó del último sueño en las piernas de Dalila. Le dice, despertó y pensó, me escaparé como las otras veces y me lo quitaré de encima. Eso dice. Fíjense lo absurdo. Él sabía que algo pasaría. No sabía, eso es lo peor. Él no sabía que cuando se le quitara la última señal de su nazareato, no era que él perdía la fuerza, porque parece que ahí no estaba la clave. ¿Cierto? Vino, cadáver, ya no quedaba nada. El Señor fue paciente con él, misericordioso. ¿Pero qué pasó? ¿Y si Sansón perdió la fuerza? No. Pero no sabía que el Señor lo había abandonado. Y eso es lo que experimentó Sansón, el abandono del Señor. Entonces, en segundo lugar, es victorioso por su debilidad. Sansón había sido humillado por los filisteos, ¿o no? Un hombre que había hecho tremendas hazañas, matado gente, mató a no sé cuántos con la quijada de un burro y otros más. Y era terrible Sansón. Pero como dije anteriormente, puras hazañas personales, de beneficio propio. ¿Se acuerdan cuando hizo ese acertijo y apostó los 30 vestidos? Era solo un juego personal. Había sido humillado, como acabamos de leer, Dios lo había abandonado en el versículo 20 y fue absolutamente humillado por los filisteos, siendo dañado, por ejemplo, sacándole los ojos y haciéndolo moler o rodar un molino a mano. Luego, después de eso, el texto bíblico dice que cuando Sansón le cortaron el pelo, ¿qué dice? Y le comenzó a crecer. Ya. ¿Qué pasa cuando uno se corta el pelo? No es que empiece a crecer. Uno se corta el pelo y ¿qué sigue pasando? El pelo sigue creciendo, su proceso natural. ¿Pero por qué el escritor dice que le empezó a crecer el pelo? A la luz del contexto, era tremendamente importante y la señal más visible del nazareo, el pelo. Dios lo abandonó porque había roto él su voto. Pero Dios no lo abandonó de manera permanente. No podía sino abandonarlo solo de manera temporal. ¿Y qué permitió con ese abandono? Que lo atraparan, que le quitaran los ojos, que lo humillaran y que lo pusieran para el reír de todo el templo que estaba lleno del dios Dagón. Entonces, crece el pelo. A pesar de la infidelidad de Sansón y la nuestra,
el Señor permanece fiel. Voy a pedir que alguien busque, por favor, 2 a Timoteo 2:13. Porque nosotros pensamos habitualmente con ojos, tratando de hacer calzar esto en nuestra teología sistemática, ¿no? Es decir, bueno, pero si era un electo del Señor, entonces fue al infierno, porque el Señor lo abandonó. Y si el Señor lo abandonó, el Señor entonces abandona de repente. ¿Qué pasa? El Señor abandonó a su Hijo. Eloi, Eloi, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? ¿Qué dice de 2 Timoteo? ¿Ves el texto? Si somos infieles, Él sigue siendo fiel, ya que no puede negarse a sí mismo. Si somos infieles, Él sigue siendo fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Vale decir que si el Señor abandonaba de manera permanente a Sansón y le pagaba con lo que realmente se merecía, el Señor se negaba a sí mismo. En el pacto que había hecho con su pueblo. En la consagración que no fue, ojo, elección del propio Sansón, sino que fue decisión de Dios, que él fuera un nazareo para usarlo, incluso sus debilidades, a favor de su propio plan. Entonces, los filisteos empezaron a festejar, ¿y qué pasó allí? Le atribuyeron el triunfo a quién. Dios abandonó a Sansón y por eso los filisteos pudieron atraparlo. ¿Y se lo atribuyeron a quién? Al dios Dagón. Dagón era un dios pez con manos y barba y como una cabeza de... Algunos ven la mitra papal, no sé si será eso, pero se parece a... también anglicana, digamos. El dios Dagón, entonces, el dios pez, se estaba oponiendo a Yahvé. ¿Y el Señor qué pasó? El Señor no permitió que su nombre fuera blasfemado. Como que, mira, nuestro dios Dagón venció al dios de Sansón. Y Sansón, por primera vez, hace algo pidiendo una venganza personal, pero que fue motivada también por el amor por Dios y por su nombre. Estaban en pugna dos dioses allí. Y Sansón dice, deja vengarme porque me sacaron los ojos. Pero las consecuencias no fueron solo eso, sino que cuando Sansón vio su estado de absoluta humillación, hizo una petición que sabía que iba a ser la última. No iba a haber más oportunidad. Iba a morir con todos los filisteos adentro para hacer justicia y para... Tal vez él no lo pensó, pero el relato dice que mató más hombres que los que él había matado antes. ¿Y saben cómo quedó de devastado, de descabezado Filistea en este minuto? Estaban, seguro, muchos allí líderes, porque la familia de Sansón pudo ir. ¿Y qué hizo? Ese detalle nos habla mucho. Buscaron los escombros y le dieron sepultura. Esta humillación resultó en ser una glorificación para el Señor y salvación para su pueblo. Fíjense que en el 28, versículo 28, dice, entonces Sansón oró al Señor. Leí 14 y 15, corríjame si estoy mal. No veo otra oración de Sansón. ¿Habrá otra? Porque predicaron los textos, yo he leído 14 y 15 antes de este sermón. Sansón oró al Señor. Cuando uno está en una profunda aflicción,
puede llegar a tener una relación tan significativa de cercanía tanto con el Señor que siendo un creyente. Estoy hablando de la oración cuando somos conscientes de que el Señor nos ha salvado. Si no, esa oración a lo mejor usted no la ha experimentado. Esa oración donde volcamos el corazón delante del Señor, reconocemos de verdad absolutamente toda nuestra debilidad en todas las áreas, sin maquillar, sin dorar la píldora, venderle la pomada al Señor. Él nos conoce. De un arrepentimiento profundo y de reconocer que hemos hecho las cosas mal. Es probable que esa haya sido la intensidad de la oración de Sansón. Mira dónde estoy. Dame esta oportunidad para salir de aquí, para hacer justicia. Sansón ora al Señor y el Señor, ¿qué hace? El Dios del pacto, el Dios que es fiel, el Dios que no abandona de manera permanente. ¿Qué hace? Lo escuchó. Y le dio por última vez una fuerza que era incomprensible, improbable para cualquier hombre. Es posible que no estamos muy familiarizados con esos templos, pero que haya sido una especie de anfiteatro, dragón allá, las columnas acá. La cosa es que la forma, según leía, no me acuerdo exactamente, la forma, así era posible que dos columnas fueran una especie de piedra angular en el templo y que se destruya todo, porque tenía como una especie de galucha arriba y la platea abajo. Entonces, escogió el lugar correcto y el Señor le dio la fuerza que necesitaba. Queridos hermanos, cuando nosotros mal utilizamos las fortalezas que el Señor nos ha dado y no reconocemos nuestra debilidad, es posible que pasemos por procesos como los que pasa Sansón. Debemos reconocer que somos débiles y debemos reconocer que cualquier fortaleza que tengamos se la debemos única y exclusivamente al Señor. Y ojo, hay una cosa, una especie circular acá, porque cuando nosotros somos más débiles, el Señor se hace más fuerte, se hace fuerte en nuestra debilidad. Por eso debemos reconocerla, por eso debemos decir: Señor, en esta área soy débil, ayúdame, no me abandones, Señor. Los salmos son un bonito ejemplo de cómo podemos ser de sinceros con el Señor. Ore los salmos y dígale al Señor lo que está en su corazón. Podemos ver algunos paralelos con Jesús, y el que más me llama la atención es este. Dios puede hacer el trabajo con un solo hombre. Eso quiere decir que con los 300, con el de acá y de allá, los jueces anteriores, el Señor fue capaz de hacer el trabajo con uno solo y con las debilidades que tenía. Jesús asumió nuestra propia condición. ¿Para qué? Para morir por nosotros, para derrotar a nuestros enemigos, para ser salvos. No es que Sansón era como Jesús, sino que estos elementos nos permiten ver a Jesús en el quehacer de Sansón y en el quehacer fundamentalmente de Dios en Sansón. Dios siempre se vale de las debilidades. ¿Qué espectáculo más débil en la cruz? ¿Habrá un espectáculo de mayor debilidad de aquel que está colgado en la cruz? ¿De mayor exposición, de mayor humillación, de mayor vergüenza? No creo que lo haya. ¿Y saben lo que pasó allí? Fue el acto de mayor victoria sobre los enemigos. Y no solo dice eso, la palabra del Señor dice que en esa cruz, donde hay profunda debilidad, ahí a la vista nuestra,
hay un triunfo inmenso. ¿Por qué? Porque el Señor en la cruz, ¿qué hizo? Expuso y derrotó a todos los poderes. No solo o sí. Cuando hablamos de poderes, vemos poderes que podemos ver, ¿cierto? Políticos, etc. Pero detrás de cada poder, estoy seguro de que está el poder destructivo de Satanás operando. Todos esos poderes el Señor los derrotó en la cruz. Y Él venía atrás, haciendo ¿qué cosa? Trayendo a los poderes, a Satanás, como cautivos de guerra, como prisioneros de guerra, y dice, y los expuso públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El Señor es fiel. Cristo, como dije, probó la debilidad humana, el dolor físico por nosotros. Dios, como dio una solución acá, se relata al final que Sansón sí gobernó 20 años y probablemente este evento final de su vida fue el que trajo mayores consecuencias para el pueblo. El Señor dio una solución final. Y esa solución es Cristo Jesús. Un solo hombre que experimentó todo lo que nosotros experimentamos, incluso la tentación, pero sin pecado. Que es capaz de interceder por nosotros. Que es el gran juez, el gran gobernador, que no solo gobierna por 20 años, por un periodo determinado, sino que es el rey del universo. ¿Hasta cuándo? Hasta que todo sea consumado y dice y le entregue el reino del Padre. Ese es nuestro juez, ese es nuestro rey, ese es nuestro gobernador, Jesús, fiel y victorioso, que en el día final vendrá y destruirá definitivamente a toda la maldad y construirá un mundo nuevo y una vida nueva para nosotros y para todos sus seres. Cielo nuevo y tierra nueva, donde no habrá más dolor, más tristeza y más pecado, y ya no tendremos que luchar contra el pecado. Dependamos del Señor. El Señor tiene un plan y ciertamente lo cumplirá en nosotros. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque nos permite, Señor, vernos en ella, reflejarnos en ella, de cómo, Señor, nosotros hemos sido derrotados, Señor, por las fortalezas que tú nos has dado, Señor, por los dones, por las oportunidades, por las bendiciones, Señor.